Y para hablar de la interpelación y lo que dejó la interpelación en el día de ayer, vamos a recibir al presidente de Factum, Óscar Botinelli. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Gracias Buen por venir. mediodía, Natalia. Veamos varias cosas. Primero, es muy importante que en un país que viene en un clima muy crispado, en algún momento hicimos un análisis sobre eso acá, fue una interpelación de lo que fue más tradicional en la historia del Uruguay, muy civilizada, con mucho respeto personal de tanto interpelante como interpelados como los demás senadores, donde, por supuesto, diferencias políticas profundas, fuertes, pero que no implicó en ningún aspecto agravios de tipo personal. Fue un debate de altura. En segundo lugar, que lo que se notó claramente, dos posturas distintas en el encare del debate. Desde el lado de los ministros, del lado del oficialismo, una visión que se puede llamar muy juridicista, administrativista, con un análisis minucioso de qué interpretación se le puede dar al decreto, a la forma de aplicación del mismo, a los procedimientos administrativos, y desde el lado de la oposición, por un lado cuestionar esas interpretaciones, pero sobre todo manejarlo como un tema esencialmente político, en que consideran que hay un narcotraficante que pudo salir de la cárcel por haber recibido el pasaporte otorgado por el gobierno uruguayo. Es decir, dos visiones completamente distintas. Y lo otro que, más allá que quedó respaldado por toda la coalición de gobierno, que consideró que las explicaciones fueron absolutamente suficientes, no es bueno para un ministro de Relaciones Exteriores en su manejo internacional para un país tan pequeño como el uruguayo que actúe con un cuestionamiento de casi la mitad del Parlamento, el 40% del Parlamento que considera que debió haber renunciado, lo cual es un debilitamiento en el manejo de la política exterior. Yo diría que sustancialmente es esto. Y otra cosa muy importante que quedó muy claro, sobre todo que era muy importante la oposición, que no hay ninguna acusación de connivencia ni tolerancia a los narcotraficantes ni al narcotráfico de parte de las autoridades políticas de ningún partido político, lo cual es muy importante para el país, ¿no? Se puede decir que, si vamos a hablar en términos futbolísticos, Bustillo es el que salió perdiendo. No, yo creo que esas simplificaciones, el problema es que la cartera de Relaciones Exteriores tiene una sensibilidad especial donde el cuestionamiento tiene efectos mayores porque va hacia afuera del país y no hacia adentro como la demás cartera. No es que salió perdiendo Bustillo ni para nada, no me gusta simplificar de esa manera, ¿no? Igual hay un cese, ¿no? De esta investigación administrativa del Ministerio del Interior, en realidad. Claro, los cuestionamientos de que básicamente la oposición se podría decir que son: uno, el cuestionar que los ministros digan que en el momento del otorgamiento del pasaporte no había conocimiento de que Marcet era narcotraficante, cuando por otro lado aparece documentación que hacía varios meses, casi un semestre, que la policía y la justicia paraguaya estaban investigando a Marcet en base a información que proporcionaba la policía uruguaya, que ahí aparece una especie de cortocircuito. Lo segundo, que lo del cese que no hubo intervención de las autoridades políticas, lo cual no quedó claro cuando aparecen diálogos comunicación entre los subsecretarios e intervención de la propia subsecretaria de Relaciones Exteriores. Lo otro es este cese que en medio de la interpelación se produce del subdirector de Identificación Civil, que es un cargo cuya función es de confianza política, no es un cargo de confianza, pero sí la función es de confianza. De alguna manera creo un argumento que la oposición marcó mucho. Estamos hablando de un funcionario de 35 años de carrera dentro del ministerio. Sí, por eso lo que hay que ver este no es un cargo de confianza que puede venir de cualquier lado. No. Es un cargo de carrera, pero que la función que ocupa en ese momento es una función de confianza. No meramente por haber ganado un concurso o tener antigüedad, ¿no? Esto es lo que da cierta relevancia política al dato.
Tampoco hay acusación a este funcionario de connivencia con el narcotráfico, ¿no? Sino de, bueno, omisión, error, por el estilo, ¿no? ¿Le dejó gusto a poco la interpelación? Bueno, esto hay que ver... Porque usted tiene años de interpelación, ¿no? Bueno, de análisis de interpelaciones de muchos tipos. No fue una interpelación sonora de provocar escándalos. Lo que hay que ver es, desde ese punto de vista, es cómo queda esto ante la opinión pública. Es decir, el gobierno se atuvo a la tesis de que cumplió los procedimientos. Incluso ahí que la oposición señala una contradicción, dice la culpa es del decreto del año 2014, pero resulta que este decreto ya fue modificado hace poco, bajo este gobierno, y eso quedó. Pero eso queda un poco más para la discusión de especialistas. Lo que hay que ver, y esto no se puede ver hoy ni mañana, hay que esperar que decante, si esto deja o no alguna secuela política, ya sea en favor de la oposición, ya sea en favor del gobierno o en contra de uno o de otro, o de afectación del sistema político en general, ¿no? Estas son las cosas que hay que esperar a que pase un poco el tiempo, corra el agua, se verá en un mes y algo, porque es el balance desde el punto de vista ciudadano que importa, cómo la gente vio todo esto, y es muy difícil saberlo porque no ocurrieron esos acontecimientos, esto fue un desastre para este o para el otro. Sí, el hecho que los ministros, la oposición considere que carecen de confianza es algo más que decir que no fueron satisfactorias las explicaciones, ¿no? ¿Es un tanto simplista decir que tienen que dar un paso al costado? Bueno, no, es una visión que tiene la oposición que considera que deberían renunciar, concretamente. No es la visión de la coalición de gobierno que le dio el respaldo al considerar que las explicaciones habían sido absolutamente satisfactorias, que cuando se dice que las explicaciones son satisfactorias, hay que creer que no es solo lo que dijeron en sala, que los procedimientos, las actuaciones fueron satisfactorias. Quiere decir, el gobierno respaldó, la coalición de gobierno, la coalición multicolor, como se le dice, respaldó con fuerza a los dos ministros, y la oposición los cuestionó con mucha fuerza, diría, es la vez que en este periodo aparecen más cuestionados unos ministros con un pedido claramente de que den un paso al costado, vale decir, que se vayan, que renuncien, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la coalición, la posición de Cabildo Abierto? No, lo interesante de Cabildo Abierto es, por un lado, que más allá de dudas que había generado en los días previos algunas declaraciones de dos senadores de ellos, respaldó la moción mayoritaria de absoluta satisfacción con las explicaciones. Lo que sí apareció es un ángulo distinto que plantea el senador Manini Ríos, que fue que Uruguay hace 15 años más o menos, un término, no importa la exactitud de las fechas, en que hay un crecimiento del narcotráfico en el país, un crecimiento del Uruguay como lugar de pasaje, de destino hacia Europa de las drogas de alta potencia, y que esto continúa, es decir, país de tránsito. Que se inauguró hace muchos años, una decena de años, un poco más, que no se ha frenado y que continúa. Que señala como un hecho grave que no hay un escáner de alta calidad en la aduana para controlar estas cosas, que la vez que hubo un escáner chino hace como poco más de 10 años, apenas llegó, se cayó, se rompió, no fue reemplazado por nada de calidad, y continúa eso actualmente. Incluso cuestionó que el último director de aduanas, designado por el gobierno anterior a raíz de que tuvo que renunciar el director titular de aduana por el envío de un contenedor con cocaína al puerto de Hamburgo, ese funcionario que nombra el gobierno anterior es el que continúa hoy en la dirección de aduana. Es decir, que hay un planteo más que sobre el episodio del pasaporte, sobre el riesgo del narcotráfico en Uruguay, el crecimiento del narcotráfico y lo que aparecería como una crítica, o por lo menos dudas sobre gestión anterior, pero continuidad de gestión actual en no tomar medidas firmes o adecuadas, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. ¿Cómo no? Hasta pronto. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.